Hola, hoy vamos a continuar con la solución del ejercicio 4.14 del Felder tercera edición. En esta parte vamos a hacer lo que se conoce como análisis de grados de libertad o vamos a hacer el conteo de grados de libertad. En la parte anterior trazamos el diagrama de flujo y colocamos las etiquetas, lo que compete a las fracciones, en este caso molares, en las corrientes tanto de entrada como de salida. Ahora, para realizar el conteo de grados de libertad, debemos recordar que la F va a simbolizar lo que son los flujos principales. En este caso vamos a tener lo que yo llamo flujos principales, ¿no? En este caso vamos a tener tres flujos principales que van a ser F1, F2 y F3. Por lo tanto, tendríamos que el número de flujos va a ser igual a 3. En lo que compete a las composiciones independientes, debemos recordar que debemos contar las composiciones independientes en cada una de las líneas. Por ejemplo, en la línea número 1 tendríamos una posible composición independiente que debe ser la composición del agua, ya que decidimos dejar la composición del aire seco o la fracción molar del aire seco en función de la fracción molar del agua. Por lo tanto, tendríamos una composición independiente en la línea número 1. En la línea número 2 no vamos a tener ninguna composición independiente, ya que está entrando un solo compuesto, que en este caso es agua en forma de líquido. Debemos recordar también que para realizar el conteo de las composiciones independientes podemos contar el número de compuestos que hay en la línea y a ese número de compuestos le podemos quitar 1. Y esto nos va a dar las composiciones independientes presentes en la línea. Por lo tanto, en la línea número 2, como solamente está entrando un compuesto que es agua, si le quitamos 1 eso da 0, no hay composiciones independientes en la línea número 2. En la línea número 3 tendríamos dos compuestos que sería agua y aire seco. Si le quitamos 1 vamos a tener una composición independiente. En resumen, tenemos una composición independiente en la línea número 1, una composición independiente en la línea número 2 y por lo tanto vamos a obtener dos composiciones independientes. En lo que compete al número de variables. El número de variables se obtiene si sumamos los flujos con las composiciones independientes. En este caso nos va a dar 5. Para lo que vendrían a ser los flujos conocidos, vamos a tener un flujo conocido. Este flujo conocido va a ser F2. Ya previamente nosotros realizamos un cálculo preliminar. Debemos recordar que nosotros lo que teníamos era un flujo volumétrico que en base a la densidad, bueno, primero tuvimos que utilizar una curva de calibración para determinar el flujo volumétrico. Luego utilizando la densidad lo llamamos flujo másico y después utilizando la definición de flujo molar o de número de moles lo llevamos a flujo molar. Por lo tanto, tenemos un flujo conocido que sería F2. Las composiciones independientes conocidas. Si verificamos, tenemos una composición independiente conocida en F1 y tenemos una composición independiente conocida en la línea número 3. En la línea número 1 es la fracción molar del agua y en la línea número 3 también es la fracción molar del agua. Entonces tendríamos una composición independiente conocida en la línea número 1 y una composición independiente conocida en la línea número 3, lo que nos va a dar dos composiciones independientes. Para lo que se conoce como balance independiente. Los balances independientes es igual al número de compuestos diferentes que están involucrados en el proceso o en el balance de materia. En este caso tenemos dos compuestos. Uno es agua y otro es aire seco. Por lo tanto, vamos a obtener dos balances independientes. Para las relaciones adicionales no tenemos ninguna relación adicional. En lo que compete a las ecuaciones independientes se obtienen si sumamos lo que sería los flujos conocidos con las composiciones independientes conocidas, con los balances independientes, con las relaciones adicionales. En este caso tenemos un flujo conocido, tenemos dos composiciones independientes y dos balances independientes. Si lo sumamos nos va a dar 5. Lo que compete a los grados de libertad se obtienen si al número de variables le quitamos el número de ecuaciones independientes. Por lo tanto vamos a obtener un grado de libertad de 0. ¿Qué significa que obtengamos un grado de libertad de 0? Esto significa que el problema se puede solucionar por completo. Es decir, es posible determinar cualquier composición o cualquier fracción molar en cada una de las líneas. Y también se pueden determinar lo que serían los flujos. Conocemos el flujo número 2, podríamos determinar lo que sería el flujo número 1 y el flujo número 3. Por lo tanto, el problema se puede
solucionar por completo. Hay una acotación importante hacia los grados de libertad, y es que el conteo o el análisis de grados de libertad se puede omitir. Es decir, nosotros podemos omitir hacer el análisis de grados de libertad, no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que el análisis o el conteo de grados de libertad nos permiten a nosotros especificar si el problema tiene o no una solución completa, y cuando tenemos unidades múltiples nos permite deducir a través de qué balance debemos empezar para darle solución al problema.